Bien, sean todos bienvenidos a esta nueva versión de nuestro webinar de producto. Mi nombre es Diego Corro, yo soy el Onboarding Manager de Chile. Estamos muy contentos de poder reunirnos hoy día con ustedes. Estamos agradecidos por la cantidad de personas que se inscribieron, que se están uniendo al webinar. Tenemos presente acá a usuarios de la plataforma que quizás ya conocen Rinde Gastos y están curiosos por ver todo lo nuevo que está pasando en la página web. Y también tenemos quizás algunas personas que recién están conociendo Rinde Gastos por primera vez, están curiosos por entender qué es Rinde Gastos, de qué forma me puede beneficiar. Así que todos bienvenidos. Importante que sepan, pueden en el chat ir dejando preguntas de las cosas que se les vayan ocurriendo. Nosotros al final del webinar vamos a tener una sección para poder responder las preguntas que alcancemos en ese momento. Y todas las preguntas que queden pendientes, no se preocupen, igual las vamos a responder con nuestro equipo de soporte. Vamos a ir respondiendo uno a uno por correo para que se queden tranquilos de que estamos escuchándolos y que vamos a responder a las dudas que vayan surgiendo. Bien, así que, bien, precisamente, como tenemos personas que quizás recién están conociendo de Rinde Gastos, vamos a hacer una breve introducción de qué es Rinde Gastos. Bien, entonces, pasemos. ¿Qué es Rinde Gastos? Rinde Gastos es un SaaS, lo que significa que es un Software as a Service. Se ofrece a las empresas para poder dar solución a uno de los problemas que de repente necesitamos poder digitalizar el proceso de rendición de gastos, necesitamos hacer que el proceso sea mucho más amigable, mucho más fluido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, para eso está Rinde Gastos, para poder ayudar a que las empresas se puedan enfocar en las cosas que son más importantes para ellos y nosotros darles una solución a este proceso de rendición de gastos, también conocido como legalización de gastos en Colombia, comprobación de gastos en México. Y muy interesante que este Rinde Gastos nos va a permitir hacer que sea un proceso 100% digital. Ya no va a ser necesario el papeleo, por decir. Nos ahorramos un montón de tiempo porque es súper fluido el proceso, inclusive a tal punto que nos podemos integrar con sus sistemas contables para que no tengan que estar digitando gasto por gasto, sino que toda la información fluya, llegue directo a su sistema contable y no tengan que estar preocupados de eso. Tenemos una aplicación móvil que es muy amigable, algunos de ustedes ya probablemente la conocen. Y también como para contarles un poquito de nuestra historia, ya llevamos 8 años en el mercado, estamos en más de 15 países, tenemos 4 oficinas comerciales, yo estoy acá desde Chile, pero también tenemos compañeros en nuestro Perú, Colombia, México. Hay más de 240.000 dólares en rendiciones al año, más de 150.000 usuarios registrados, más de 3.700 clientes en toda Latinoamérica. Así que ya tenemos experiencia, estamos muy contentos de poder mostrarles esta nueva versión de nuestra página web, que es en respuesta a las cosas que ustedes también nos han comentado, a las necesidades que ustedes nos han mostrado durante este tiempo. Y nada, vamos entonces de lleno a nuestro webinar. En primera instancia, queremos hablar un poco de esta mejora del look and feel, ¿ya? Cambiamos el diseño para que sea un diseño mucho más amigable, que sea un diseño muy sencillo de utilizar. Ya Rinde Gastos era bastante intuitivo, ahora el equipo de producto subió la escala y dijo, tenemos que hacer que esto sea otro nivel. Así que les voy a mostrar directamente nuestra página web, estamos acá, y ir comentándole algunas de las cosas que son bien interesantes que se cambiaron en la página y en el look también. O sea, de partida el diseño en sí cambió un poco. Tenemos acá también los roles que, dependiendo de los permisos que ustedes manejen, se pueden ir desplegando los distintos módulos de cada uno de los roles. Yo ahora estoy desde el rol de rendidor y lo que estoy viendo acá es el listado de mis gastos. Y, por ejemplo, algo que me encanta, que es súper interesante, es el manejo del selector de gastos. Puedo ir seleccionando gastos y en la medida que los selecciono se van habilitando opciones en base a los gastos que voy seleccionando. Por ejemplo, estos gastos, como pueden ver acá, están en estado borrador, lo que significa que yo todavía no los he enviado al proceso de aprobación. Por lo tanto, si selecciono varios gastos de la misma política y que están en borrador, directamente puedo editar masivamente, puedo crear un informe para poder enviarlos. Para aquellos que quizás no están tan familiarizados con Rinde Gastos, deben entender que lo primero que hacemos en la plataforma es crear los gastos. La idea es que en la medida que yo genere gastos, los vaya registrando. Puedo utilizar mi aplicación móvil o la página web, va a ser lo mismo porque todo va quedando en la nube que tiene cada uno de ustedes al ser un usuario.
Y después de crear los gastos, tenemos que crear un informe, que básicamente es el documento donde se juntan los gastos y es a través del informe que podemos enviarlos para que ya pasen por la aprobación de mi jefe y todo. Entonces, ahí vamos seleccionando, puedo crear, puedo eliminar, si es que, por ejemplo, no he enviado este informe. Y fíjense que acá ahora los gastos muestran esto que dice validaciones. Cada vez que un gasto tenga entonces alguna regla que no se esté cumpliendo, el sistema me lo va a informar. Y si entro entonces al gasto y presiono ver validaciones, voy a poder ver entonces en rojo las validaciones que son restrictivas, son obligatorias. Tengo que indicar un tipo de documento, tengo que registrar entonces los comentarios en la nota y todo entonces va haciendo mucho más intuitivo. Fíjense que acá el gasto también tiene una forma distinta de distribuir la información y además de eso tenemos un nuevo visor de imágenes que está bastante interesante. Volviendo acá entonces a los gastos, también vemos como filtros para poder filtrar por el estado del gasto, si es que está aprobado, si es que está rechazado, si es que está en borrador, las monedas en las que yo haya generado algún gasto, el rango de fechas que quiero buscar, o políticas, que de hecho ya vamos a ir a este concepto de políticas, que es súper importante para Rinde Gastos porque es básicamente el corazón de Rinde Gastos. Esto permite que todo vaya funcionando. Bien. Volvamos acá un poquito a la presentación. También, súper importante, vamos entonces a abrir este gasto y voy a presionar editar. Y fíjense que acá el sistema ya me marca en rojo la información que entonces yo necesito ir corrigiendo. Bien, perdón. Si bajo un poquito, entonces también puedo ver los campos que están reglamentados. Por ejemplo, acá mi empresa me exige que yo indique una categoría y que también ponga acá en las notas los comentarios. Entonces, acá yo puedo seleccionar la categoría dependiendo del tipo de gasto y después en la nota pongo entonces el comentario. ¿Por qué entonces hice este gasto? Alojamiento, por el viaje, etc., etc., pongo todos los detalles y ahí guardo entonces mi gasto o la información que el sistema me está exigiendo. Si vemos una validación en amarillo, no es restrictiva, pero tiene que ver con también cosas que tenemos que tener ojo. Fíjense que acá el sistema, como ya tiene inteligencia, sabe que cuando creamos un gasto, me dice, hey, ¿cuál es el próximo paso? Hay que crear un informe. El informe es lo que me permite entonces enviarlo al proceso de aprobación. Bien, volvamos entonces aquí. Vamos entonces ahora de lleno a las funcionalidades. Tenemos nuevas funciones que estamos muy emocionados por poder comentarles y también comentarles un poquito el trasfondo de por qué decidimos hacer estas cosas. En primera instancia, y uno de los cambios quizás como más profundos, tiene que ver con los flujos de revisión. Los flujos de revisión son las personas que van aprobando los gastos, ¿ok? Antiguamente nosotros teníamos asociados los flujos de revisión a las políticas. Para los que no saben qué es una política, como les mencionaba un poco antes, es el corazón de Rinde Gastos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Yo soy del área de onboarding, por lo tanto, cuando yo rindo, necesito ver la información del área de onboarding y necesito tener el flujo de aprobación del área de onboarding. No me interesa ver información del área comercial ni de administración. Entonces se van creando políticas según estas casuísticas y cada política tiene características únicas que permite que cada persona dentro de una empresa rinda bajo su propia información. Entonces, antiguamente las políticas tenían asociado, estaban juntos los flujos de aprobación con las políticas. Pero voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, yo y Laura somos de la misma área, el área de onboarding. Ocupamos el mismo centro de costo, la misma cuenta contable, todo igual. La única diferencia entre nosotros es quién nos aprueba los gastos. A mí me aprueba A y a Laura le aprueba B. Entonces, antiguamente eso implicaba tener que tener dos políticas. A pesar de que la información era la misma, como los flujos estaban asociados a las políticas, teníamos que duplicarlas para que a mí me revise A y a Laura le revise B. Entonces, eso ya no es necesario porque ahora tenemos los flujos de aprobación o de revisión independientes, lo cual es muy bueno porque ya no necesito crear dos políticas. Con una me basta porque tenemos la misma información, lo que necesito crear son dos flujos de aprobación y tenemos ahora la opción de poder asignar a cada uno el flujo que le corresponde. Y no tan solo un flujo, puedo tener múltiples flujos para distintos propósitos y entonces así puedo ir jugando con quienes van revisando mis gastos o mis solicitudes, etc. Así que, yendo un poquito acá a la plataforma, nos vamos a la administración. Ahora entonces va a existir un módulo de flujo de aprobación.
Y este módulo me va a permitir entonces, por ejemplo, si quiero crear uno, naturalmente tengo que identificarlo, voy a decir flujo Diego Corro, puedo asignarle un código en particular para poder identificarlo. Hay algunas funciones que se movieron de espacio. Por ejemplo, acá yo puedo indicar si es que quiero omitir a un aprobador, si es que el aprobador es rendidor y aprobador al mismo tiempo. Entonces se va saltando esa figura, pero presionemos continuar para poder ya definir nuestro flujo de aprobación. Acá entonces voy a buscar a mi jefe, o sea, Gretel, le agrego entonces al flujo y después a la famosa Laura que estaba mencionando, ella también me va a aprobar. Adicional al flujo que ya sigue esto, puedo generar condiciones. Eso es algo que ya existía antes, pero ahora vamos un poquito más profundo al tema. De partida ya podemos, esto también se podía hacer antes, como delimitar si es que quiero que el aprobador apruebe o rechace solamente, pero que no puede editar ninguna información, o quizás sí, le quiero permitir al aprobador que pueda entonces editar datos dentro de la rendición, y eso es algo que puedo ir controlando desde acá. Antiguamente teníamos entonces los flujos condicionados por montos, ¿ya? Por ejemplo, si es que supera los 500.000 pesos, entonces solamente ahí se involucra otra persona adicional al flujo de aprobación. Ahora tenemos lo mismo, pero asociado a montos de gastos. Entonces, si por ejemplo dentro de una rendición un gasto supera cierto monto y queremos que alguien más revise para que ponga ojo porque hay un gasto quizás de tanto monto, podemos entonces hacer aprobadores condicionales por monto de gasto. Esto es bien interesante para poder tener otro nivel de control de las rendiciones. Adicional a eso, y un poco adelantándome a lo que se viene, también podemos hacer aprobadores condicionales por el monto de la solicitud. Ya tenemos un nuevo módulo que nos va a permitir solicitar fondos, anticipos o entregas a rendir. Y también está relacionado, obviamente, a los flujos de aprobación. Y yo podría entonces decir que para este flujo va a involucrarse, por ejemplo, otro aprobador si es que la solicitud del fondo supera cierta cantidad de dinero. Así que ahí puedo yo ir especificando como todas las cosas que quiero yo indicar en mi flujo. Y bueno, ahora voy a salir por acá. Otra cosa, cuando ya guardo el flujo de aprobación, y acá viene como esta parte bien interesante, yo puedo jugar como dónde quiero que este flujo esté disponible. Quiero que esté asignado a una política, por ejemplo, o quiero que esté asignado a rendidores, a usuarios. Puedo hacer ambas. Y de hecho, como les decía, los usuarios van a poder tener varios flujos asignados y ellos van a poder escoger entre uno y otro. En este caso, yo no quiero hacer que este flujo esté en la política, porque justamente mi problema era que ocupábamos la misma política, pero teníamos distintos flujos de aprobación. Entonces voy acá a omitir esta parte. Y voy a pasar a la siguiente sección en donde sí voy a poder indicar a quién le quiero asignar este flujo. Entonces busco al usuario y puedo marcar que este flujo va a utilizarse para la revisión de gastos y también podría servirme para la solicitud de fondos. O quizás no, yo podría decir, no, necesito un flujo distinto para las solicitudes porque quiero involucrar a alguien de tesorería, por ejemplo, que se vaya enterando de las solicitudes de fondos que se fueron aprobando, me ayuda a gestionar. Ahí ustedes pueden ir como jugando con este flujo de revisión y activando, desactivando funciones. Entonces presiono guardar y ya tenemos creado nuestro flujo. Está asignado. De hecho, si voy acá a la parte donde políticas, como ya vimos, no lo asignamos a ninguna política porque lo que hicimos fue asignarlo a rendidores o a usuarios. Entonces, ahí ya tenemos como nuestro flujo creado. Ese es uno de los importantes cambios que hemos hecho dentro de la nueva versión web y estamos muy ansiosos para que ya puedan empezar como a disfrutar de esto. Ahí ya tenemos clientes que lo están utilizando y otros que están ahí recién revisando y prontamente todos van a tener ya entonces la posibilidad. Solicitudes de fondos. Ya les había adelantado que tenemos un nuevo módulo para poder solicitar fondos. Esto es directamente respuesta a las necesidades de ustedes. Los clientes nos estaban comentando que era bien importante para ellos tener un espacio para que se pueda formalmente solicitar un fondo, se pueda solicitar un anticipo, entrega a rendir o como le llamen. Y entonces ya tenemos y contamos con un módulo que nos va a permitir hacer esto. Así que vamos a la plataforma. Me voy como rendidor, voy a solicitar un fondo. Acá como rendidor siempre existió este módulo de fondos porque acá yo puedo ver los fondos que tengo activos, ¿ya? Que tengo disponibles. Pero ahora puedo entonces solicitar un fondo siempre y cuando también se me asigne el permiso para hacerlo. Acá yo tengo algunos en borrador que pudiera enviar,
pero vamos a crear uno nuevo. Voy acá a la solicitud. Puedo hacer que esta solicitud sea de un fondo por rendir o de caja chica. En este caso, lo que necesito es un fondo por rendir. Y voy a decir que esto es para un viaje, visita, locales en La Serena, por ejemplo. Presiono continuar. ¿Qué información me va a pedir el sistema? Entonces, en base a una moneda, voy a indicar el monto. De hecho, ustedes van a poder administrar esto y van a poder establecer montos topes o máximos. En este caso yo tengo hasta 10 millones, que es bastante, pero probablemente ustedes quieran controlar mucho más. Y puedo yo indicar así el total, necesito 500.000 pesos, cerrado, o puedo activar esta opción de categorías. Yo puedo ir especificando, ok, son 500.000, pero realmente les quiero explicar cómo voy a distribuir esto para que la solicitud sea más específica. Entonces me voy acá a la categoría, digo que voy a gastar, no sé, 200.000 pesos en comida y guardo entonces acá y ahí entonces se va armando y se van sumando las categorías. Voy ahora a decir que en alojamiento voy a gastar, no sé, otros 200.000 y puedo también seleccionar movilización e indicar que acá voy a gastar 100.000. Y ahí entonces me suman los 500.000 que quería pedir oficialmente y así también voy dando más detalles de cómo pienso yo distribuir estos 500.000 pesos. Lo bueno es que estas categorías ustedes las pueden crear y las pueden parametrizar. Y también pueden controlar montos topes. O sea, si ustedes quieren que, por ejemplo, de comida no pueda ser más de 150.000 pesos, perfecto, se puede limitar y el sistema no va a permitir que alguien solicite para esa categoría más de 150.000 pesos. Y lo pueden hacer en distintas monedas también. Adicional a eso, en la solicitud yo puedo adjuntar un archivo, cualquier cosa que pueda aportar dentro del proceso de aprobación, quizás recordarle a mi jefe que hablamos de que iba a ser necesario, que yo viajara y visitara estos locales, puedo adjuntar quizás algún correo, algún pantallazo, alguna conversación, y acá en la descripción ya van todos los detalles, o sea, ¿para qué voy a hacer este viaje? Entonces, visita de locales, La Serena, y voy indicando desde el 1 de febrero al 5. Y voy entonces explicando un poquito más para finalmente guardar mi solicitud, la tengo ya creada y lo único que me va a hacer falta va a ser presionar enviar. Y acá entonces es donde se activa esto que recién les mostraba. Voy a poder seleccionar, si es que tengo más de un flujo, podría ser que esto corresponde a mi área de onboarding, entonces voy directamente con el flujo de onboarding. De hecho, al seleccionarlo, el sistema ya me dice el nombre del primer aprobador, o podría ser que no, en este caso tiene que irse al flujo de Diego Corro, en donde Gretel es la primera que revisa. Y ahí envío la solicitud y ya entonces se inicia el proceso de aprobación. Acá, si se fijan, aparece en proceso y puedo ir viendo acá el flujo de revisión, el historial. Esto también es algo que cambió, o sea, la forma de interactuar con el seguimiento que hacemos, ya sea una solicitud o a una rendición de gastos, voy a poder ir viendo este historial, que básicamente es el módulo de mensajes y eventos, así se llamaba antes. Ahora se va a llamar historial, igual que la aplicación móvil, y va a ir registrando todo lo que va ocurriendo dentro del proceso de aprobación. Y si, por ejemplo, yo quiero comunicarme con mis aprobadores, directamente acá puedo escribir un mensaje, puedo hacer una pregunta, etcétera, y la notificación la va a recibir mi aprobador para que entonces podamos ir interactuando. Toda la información queda registrada acá, entonces tenemos respaldo de esta conversación y así entonces fluye todo mucho mejor en las solicitudes de fondos. Muy, muy, muy importante y estamos muy motivados por este nuevo módulo de solicitud de fondos. Vamos ahora a algo que llamamos Scanit, Scanit Web en este caso. Algunos de ustedes que son usuarios ya conocen Scanit en la aplicación móvil, ¿ya? Y Scanit básicamente es un robot que permite automatizar la creación de los gastos. O sea, no tengo que digitar toda la información, sino que el robot analiza la imagen de mi documento y dice, acá está la fecha, acá está el total, los voy a autocompletar de forma rápida y eficiente. Eso solamente estaba en la aplicación móvil. Ahora también Scanit Web está disponible en la página web. Así que mostremos ahora en vivo cómo funciona esto. Voy acá a gastos y fíjense que acá el sistema ya me dice, Scanit arrastra tus imágenes a la pantalla y se va a escanear la información. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora, vamos a buscar un documento. Tengo acá una factura, una boleta. Ocupemos esta.
y selecciono la política donde quiero crear, si es que tengo más de una política, obviamente. En este caso yo sí tengo varias políticas asignadas. Y si, por ejemplo, tengo 5 gastos pendientes por crear, todos métalos de una y Scanit va a ir leyendo uno a uno, los va a ir leyendo como en orden. Y lo que va a hacer Scanit es, se va a tardar como unos 30 segundos a unos 60 segundos en poder entonces analizar la imagen y va entonces a crear el gasto con la información que haya logrado reconocer. Muy importante para todos los usuarios de Scanit. Miren, ya se creó recién la imagen. Siempre tenemos que revisar que la información se haya leído correctamente, porque realmente lo que está haciendo acá es un robot que analiza la imagen. Y por lo tanto, por ejemplo, si yo entro al gasto y veo que, no sé, la imagen quizás está muy borrosa, en este caso está bien, se lee bien, pero podría ser que no. Entonces, realmente es importante que la calidad del documento esté bien, que también la calidad de la imagen esté bien para que esté nítido y así ayudemos a que el robot pueda detectar la mayor cantidad de información posible. Entonces, les quiero mostrar el gasto que acaba de crear Scanit. Y fíjense que me aparece que hay validaciones porque naturalmente no toda la información está en el documento, entonces sí hay información que tenemos que agregar nosotros. Así que abro el gasto, me aparecen las validaciones, puedo ver que por ejemplo me falta la nota, ya como el comentario de por qué hice este gasto. Así que voy a abrir la edición del gasto, leyó toda la información bien, Rendic Hermanos es el comercio. Acá, por ejemplo, tengo una regla respecto a la fecha, entonces tengo que ajustarlo según la fecha que corresponda. Y selecciono entonces la fecha, tengo el total, tengo la moneda, y entonces tenemos acá los datos. Voy a escribir acá en la nota qué es lo que me hacía falta. Entonces, gasto X por el motivo X, y ahí ustedes van justificando el motivo de los gastos. Bien, un segundito voy a... Vamos a hacer un ajuste acá en la imagen para que se pueda ver mejor. A ver si puedo correr esto así. Ya, ahí se ve mejor. Perfecto. Ahí me estaban ayudando. Bien, entonces, vamos al siguiente punto. Entonces ya vimos cómo funciona Scanit Web. Importante que algunas de estas nuevas funciones están sujetas también a los distintos planes que tenemos disponibles para todos. Así que es importante que vayan a rindegastos.com, revisen todos los planes que están disponibles y vean cómo van estas funciones desbloqueándose dependiendo del plan que ustedes contraten. Acá tenemos otra función bien interesante que es el Single Sign-On, que de hecho está sujeto a nuestro plan Enterprise, que tiene como todas las funciones. Y esto es bastante útil. Muchas empresas lo necesitan porque muchos de ustedes tienen acceso a muchas plataformas. Tienen acceso y tienen que tener una contraseña, un usuario y todo el asunto. Y de repente es tedioso tener que manejar tantas contraseñas, tantos usuarios. Entonces, el Single Sign-On es una respuesta a eso y además es muy seguro. ¿Cómo funciona esto? Básicamente con Single Sign-On yo accedo a mi correo corporativo, inicio sesión y con eso ya es suficiente para poder acceder a Rindegastos, porque cuando voy a Rindegastos y voy a iniciar sesión, lo único que se me va a preguntar es por mi correo corporativo y después me va a aparecer este mensaje y voy a presionar el botón que dice SAML. Y ahí ya, sin necesidad de una contraseña, voy a poder acceder a Rindegastos directamente. Así que muy sencillo, una función bastante también esperada para muchas de las empresas porque también les permite ir controlando también los accesos que ellos van dando a las distintas plataformas que van manejando. ¿Listo? Vamos, el historial ya se los había mostrado un poco, podemos volver acá también a la página y busquemos un informe que tenga un par de gastitos, por ejemplo este. Entonces, si voy al historial, voy a poder visualizar todo lo que va ocurriendo dentro del proceso de aprobación y entonces, como les decía, puedo ir interactuando y en base a lo que ocurrió, puedo ir comentando ciertas cosas que es bien importante para que quede como toda la información bien organizada. Bien. Logs de auditoría. Esta también es una función que
muchas veces los clientes nos estaban pidiendo hace mucho tiempo y por eso estamos muy contentos de que ya va a estar disponible este log de auditoría, que básicamente lo que hace es poder mostrar los distintos cambios que se van haciendo dentro de la plataforma y va reflejando quién hizo el cambio y en qué lugar. Todo esto tiene que ver relacionado con la administración de la plataforma, ¿ya? Como sabemos que existen las políticas, si por ejemplo yo entro a la política de onboarding que recién estábamos comentando y le agregué, por ejemplo, ciertos datos como algunos centros de costo o cuentas contables, todo lo que yo vaya haciendo en la administración va a ir dejando un registro en este log de auditoría que permite obviamente tener un control de todas las personas que tienen los permisos de administración y todos los actos que van haciendo. Eso es bien importante para tener un respaldo de toda esa información en caso de que ocurra cualquier cosa imprevista. Así que esto también ya es parte de las nuevas funciones que también está sujeta a un plan y nada, muy interesante que puedan ir como revisando entonces este log y de esa manera ir haciendo seguimientos de los cambios que se hacen dentro de RIN de gastos. También otra cosa súper importante, nuestro espacio de recurso de ayuda también cambió y ahora como juntamos todo dentro de este espacio está bastante interesante. Este signo de interrogación entonces lo podemos presionar y acá pueden ver entonces los tutoriales que tenemos disponibles, todo el material de apoyo, inclusive acceso a los webinars, como este mismo webinar después va a estar disponible ahí, acceso a nuestro blog. También nos va a dar como todos los contactos para poder acceder al equipo de soporte. Si es que hay dudas, ya sabemos que tenemos un equipo de soporte que está disponible de 9 a 6 de la tarde y entonces podemos contactarlos en los distintos canales. Acá también como hay preguntas frecuentes, como va apareciendo acá lo que normalmente la gente necesita saber, pero si ya quiero ver todos los tutoriales, voy acá, hago clic y se me va a abrir el link donde están alojados todos los tutoriales. Por ejemplo, cómo crear gastos con Scanning, que es lo que recién estábamos revisando. Vemos acá como la explicación y después aparece acá un video como indicando la manera en que se va a trabajar esta función. Así que ahí, como les decía, ahora está todo junto dentro de este espacio, el centro de ayuda. Continuemos entonces. Todavía quedan algunos detalles que se están trabajando actualmente de la nueva versión, pero yo les quiero ir adelantando qué es lo que se viene y que ya va a completar este ciclo de módulos que cambiaron para poder estar en esta nueva versión de la web. Así que les cuento que prontamente el módulo de reportería, que va a estar mejorado, va a estar mucho más cototo, va a tener entonces los cambios de la nueva versión, va a estar súper interesante que después también quizás podamos revisar esto en otro webinar. Y también el módulo de validaciones que también pasó por un proceso de investigación, de qué manera se está utilizando hoy en día, cómo podemos hacer que sea mucho más amigable. Y de verdad, entonces, este módulo de validaciones ya se va a transformar en un módulo mucho más sencillo de administrar y mucho más intuitivo. Así que, nada, esto también va a cambiar mucho como la manera en que los administradores van controlando los gastos, ¿ya? Así que prontamente eso también va a estar disponible. Obviamente se los vamos a anunciar para que ustedes puedan entonces empezar a explorar también esta parte. Así que, perfecto. Llegamos entonces al espacio de las preguntas. Todas las preguntas que ustedes hayan dejado entonces en el chat las vamos a ir como respondiendo. Pero no sé si estás, Laura, por ahí para que me vayas ayudando con las preguntas que han surgido. Así es, Diego. Por aquí tenemos... ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, perfecto. Perfecto. Por aquí tenemos una pregunta de Andrea Becerra que nos dice, en la solicitud seleccionaste montos por categoría. ¿Eso es un paso obligatorio o podrías solicitar un monto total para todos los gastos del viaje? Buena pregunta. Efectivamente es algo parametrizable. Si ustedes no quieren tener categorías para las solicitudes de fondo, no hay ningún problema. No es necesario, no es obligatorio y también es algo que se pueda habilitar o deshabilitar desde la administración muy sencillamente. Así que si después más adelante les interesa crear, lo van a poder hacer. La siguiente pregunta. Perfecto, sí. Siguiendo con el tema de las solicitudes, Carlos Sanz nos pregunta, en la web antigua, después de la solicitud, el administrador tenía también que crear el fondo. ¿Eso va a seguir siendo igual o se va a poder hacer automáticamente desde la nueva solicitud? Ya, perfecto.
porque efectivamente se me olvidó decir ese detalle súper importante. Sí. En la versión anterior, como no existía un módulo formal de solicitud, lo que hacíamos era adaptar las políticas de gastos para que también funcionaran como un espacio para solicitar. Pero como no existía esta relación entre la solicitud y el fondo, entonces no se creaba de forma automática los fondos. Efectivamente, un administrador tenía que ir al módulo de fondos y asignar el fondo manualmente. Con este módulo de solicitud de fondos ya eso no es necesario. Desde el momento en que se aprueba la solicitud del fondo, automáticamente se genera el fondo en RIN de gastos para tener que ahorrar, tener que ir ese paso manual, de ir al módulo de fondos, de ir asignando cada fondo a las personas que ya se les aprobaron fondos, entregas a rendir o anticipos. Así que ya esto va a estar automatizado, es una solución definitiva. ¿Qué otras preguntas nos están haciendo? Paula nos pregunta, Diego, ¿estas modificaciones solo se van a visualizar en la versión beta? Sí, todo esto que hemos estado hablando de las mejoras que se están haciendo se van a visualizar en la versión beta, que como, bueno, quizás algunos no están tan familiarizados con el concepto, pero la versión beta es una versión que todavía está sujeta a ajustes. Estamos todavía escuchando también feedback de todos ustedes. Entonces, ya después cuando terminemos de trabajar los distintos módulos y esté todo listo, ya después se va a transformar en la única versión disponible. Pero sí, todas estas funciones que hemos estado hablando son funciones que están disponibles en la versión beta y no en la anterior. Buenísimo. Héctor nos pregunta también, ¿para Scanit Web se debe tomar la foto necesariamente o sirve también un archivo de PDF? En Scanit Web actualmente está utilizando las fotos, así que eso es lo que tenemos que estar trabajando. Y sí, tengo que confirmar si es que vamos a poder trabajar también PDFs o si está en proceso, pero lo podemos responder después directamente al usuario. Buenísimo. Por acá Alfonso Martín nos dice, ¿puedo tener aprobadores condicionales por montos en gastos e informes a la vez? Sí, efectivamente es algo que puedes activar de las dos formas. Puedes tener un aprobador condicional para el total de la rendición y también aprobador condicional para el gasto en particular al mismo tiempo. Vale. Por acá Elvis nos dice, ¿se puede asignar un flujo a la política y a varios usuarios a la vez? Un flujo a la política y varios usuarios a la vez, efectivamente puedes asignar un flujo a políticas y a usuarios al mismo tiempo. Puedes ir como administrando eso de la forma que más te convenga. De repente hay situaciones en las que va a meritar, así que sí. Y no sé si nos queda espacio para una última pregunta. No sé cómo estamos ya de tiempo, creo que ya estamos casi. Vale, tomamos una última pregunta por acá de Valeria que nos dice si es posible que si todos los documentos que se deben subir deben tener el código de barra en los gastos. No es un requisito. De hecho, bueno, hay varios documentos, varias facturas, boletas que no tienen ningún tipo de código, etcétera. Entonces, no es un requisito para poder ser utilizado y de hecho, Scanit está pensado precisamente para esos documentos porque, por ejemplo, en Chile tenemos la lectura del timbre del servicio impuesto interno y eso se puede hacer directamente con la aplicación. Y también, por ejemplo, en Perú tenemos la lectura del código QR. Pero muchos clientes nos dicen, bueno, ¿y qué pasa con los documentos que no tienen esta lectura? O sea, ¿cómo puedo hacerlo? Scanit precisamente es la respuesta para esos documentos, así que no es un requisito. Bien, entonces, bueno, sé que nos quedaron varias preguntas más, así que no se pregunten, o sea, no se preocupen que nosotros vamos a ir respondiendo todas las preguntas a cada uno por correo junto a nuestro equipo de soporte. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día, por participar de este webinar. Como les decía, estamos muy contentos con estas nuevas y mejoras. Estamos también muy ansiosos por ir mostrando mucho más de esto. Y como les decía, se vienen también más cambios. Así que vamos a ir informándoles y vamos a ir como también escuchándoles para poder ir como haciendo que la experiencia con Rinde Gastos cada vez sea más intuitiva, sencilla, fluida y que nos ahorremos tiempo, que básicamente todos
nos hace falta tiempo, entonces Rinde Gastos es como una forma, un apoyo para todas las empresas para que, como les decía al comienzo, se enfoquen en lo que más les interesa y depositen la confianza en nosotros para ver todo el proceso de rendición de gastos, la contabilización, la digitalización, etc. Así que muchas gracias a todos por participar de este webinar. Estamos muy contentos y nos estamos viendo prontamente.